Hola mis amores, ¿cómo están? Feliz año 2024. Espero que la hayan pasado súper chévere. Y de este lado de la pantalla les habla Kalahak. Me llaman Marijo y estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369. Y como te pudiste dar cuenta, esta va a ser la primera lectura del año 2024 para los signos zodiacales. Si todavía no has visto la lectura general por signo zodiacal, la última del 2023, te lo voy a dejar en la cajita de descripciones para que lo puedas ver y veas lo interesante que estuvo para cada signo y así tengas una idea más o menos de que en forma general tienes una energía de 3 a 6 meses, ¿ok? Pero ahora voy a ver algo muy rápido, la lectura general sobre el amor, lo laboral y algún otro consejo para la salud, ¿ok? Ahora les voy a mostrar los más. Bueno, esta lectura va a ser un poco medieval. Vamos a comenzar con todos los power aquí en este año 2024. Y esto van a ser lo siguiente. Vamos a ver qué energía tienes de arquetipo con el de Camelo Oracle. Hermoso. Lo tengo, creo que lo tengo reseñado en mi... Ah, no, miento. Yo hice el unboxing, lo grabé y todo y no se grabó con audio. Subí fue algo así como algo muy rapidito, como para no perder parte del material, pero nada, no lo volví a grabar. Dije, bueno, si no quieren que se los muestre, no se los muestro. Tenemos aquí la sabiduría de Avalon, perdón, de Colin Baron Wright. Vamos a tener una pregunta gatillo con las cartas de dragones aliados. Vamos a tener, por cierto, Star Dragons, que me encanta este oráculo, y voy a estar utilizando In Between Tarot. Me disculpan si escuchan mucho ruido de motores y eso, pero no puedo hacer nada. Mira, a la hora que yo me ponga, hay bulla. A la hora que ya yo estoy haciendo otro Vision World, porque ya de aquí se me cumplieron varias cositas, entonces nada, tengo que hacer otro. Y ya puse una oficina sin ruido para poder grabar bien. Bueno, entonces ahora vamos a acomodar las cartas, voltear la cámara y nos vemos en tu lectura. Besito, va con amor, recuérdalo. Bueno, mi querido Tauro, estas son tus carticas. Vamos a colocar un momentico por aquí el tarot y vamos a ver cuál es la energía. Recuerda que esto es una lectura general, o sea, toma solo lo que te resuene y el resto déjalo ir, ¿ok? Vamos a ver, misterio. Un dragón está soplando nubes de humo a tu alrededor. Puedes convivir con lo desconocido. Mi querido Tauro, mi primer signo de tierra. De repente te estás adentrando en algunos nuevos comienzos, en lugares que no conoces o estás aprendiendo cosas nuevas. Pero esto te puede generar cierta incomodidad por no saber o por el sentirte de que eres ignorante en un tema. Yo siempre lo digo, yo soy ignorante y soy neófita. Mis hijos me dicen, mamá, que no digas que eres ignorante. Y digo, yo sí soy ignorante, baby, yo no me lo sé todo. Y cuando yo consigo a alguien que me pueda enseñar algo que yo no sé, fascinada de la vida, o sea, gracias, yo me pongo a ver cosas en YouTube o a leer mucho, porque siempre me gusta estar aprendiendo, porque siento que mientras que yo más aprendo, siento que menos sé, o sea, siento que sé demasiado poco para la cantidad de informaciones que hay a nivel global, o sea, en todos los ámbitos. Entonces puedes estar sintiéndote así, es como que estás adentrándote por la palabra misterio, como que te estás adentrando en algún lugar que no estás acostumbrado a estar. Entonces te están por eso preguntando que si puedes convivir con lo desconocido. Vamos a ver qué más te quieren decir los amados. Ay, me estoy rascando el ojo. Rendición, acepta las pérdidas y tranquilidad.
Mira, puede ser que esta situación o esta parte desconocida es por algo que se terminó. Siento que para un grupo de personas es como que tuvieron de hecho una pérdida física de un ser que quieren mucho, que amaban muchísimo, que lo siguen amando, pero entonces se sienten como que en el aire, ¿sabes? Como que no saben qué hacer. En la parte, también lo pueden llevar a la parte laboral. Ese era para un grupo de personas. Para otro grupo de personas también puede ser que hayan perdido su trabajo o ya los hayan jubilado si pasaron mucho tiempo en un solo trabajo y es como que ¿y ahora qué hago? ¿Qué es lo que voy a hacer? O sea, si yo no sé hacer más nada sino esto, ¿sabes? Como esa energía. Y aquí te están diciendo que estés en armonía, o sea, tente tranquilo, que las cosas van a pasar. O sea, cuando se nos mueve todo, en un temblor, vamos a hacerlo así, un temblor, un terremoto, todo se está moviendo, todo se está sacudiendo. Tú en ese momento en que está en pleno proceso de movimientos telúricos, tú no puedes comenzar, ay, que la copa se me rodó, déjame acomodarla donde va. Tú no puedes arreglar mientras que está el movimiento sísmico ahí. Tú lo que tienes es que calmarte, tranquilizarte, resguardar, ponerte seguro y esperar a que el movimiento pase. Después que el movimiento pase, es que tú evalúas qué fue lo que se cayó, qué se rompió, qué es lo que tengo que botar, qué es lo que puedo ordenar. Y después es que tú vas a comenzar a ordenar nuevamente tu vida, tu apartamento, tu casa, lo que haya sido. Ese es el ejemplo. De igual manera, tú agarras ese ejemplo y ponlo en tu vida actual. Si estás en el grupo, que espero que no, pero si estás en el grupo de personas que tuvieron esa pérdida física de alguien muy cercano, de alguien que como de una figura paterna, materna, incluso de su pareja que por muchos años estuvieron juntos y nada, enviudaste. Ahorita, o sea, vive tu duelo. Igual, ok, el duelo también va para la parte laboral. Inclusive si tenías una pareja y se terminó la relación, una pareja de no sé qué cuántos años, y se acabó la relación, y ya tú te veías casado, casada, con hijos, con casa, con toda broma, con esa persona, y ahora ya no está. Ese es un terremoto emocional que tiene y tienes que pasar el duelo. El duelo no es nada más por la muerte física de alguien, sino por la muerte de relaciones, por inclusive por mudanza. Uno tiene que pasar un duelo. El duelo es un proceso. Entonces ese proceso tú lo puedes vivir en tranquilidad, o te lo recomiendan vivirlo en tranquilidad. O sea, dejar que las emociones lleguen a ti, tomarla, abrazarla y dejarlas pasar, porque si tú te resistes a la emoción que está frente a ti, lo que va a hacer es que va a persistir. Bien, y de tal cosa que inclusive si tú, no, yo estoy bien, esto no fue nada, la vida continúa, y no vives el proceso del duelo, eso te va a explotar en la cara. De que te explota. Y mira, y este año 2024 es sanación, mis amores, sanación. Y con todos esos cambios planetarios, hablando astrológicamente, ¿no? Eso es tremendo, todo lo que se nos avecina, pero es hermoso porque es una oportunidad completa que nos está dando, es un regalo que nos está brindando el universo para que terminamos de sanar. Entonces, tranquilidad, mi bello, mi bella, tranquilidad, que todo va a pasar, pero así, tranquilo. Ay, mira, te salió Láncelo. Láncelo para mí es un tremendo guerrero, es súper buena onda, es un corazón grandote, pero en estos momentos estás como a la defensiva, ¿ok? Es como que te quieres escudar de esas emociones que están comenzando a salir a flote con esta hermosa luna llena, o sea, es como que chanfle, ya que ya estaba así con esas emociones tranquilitas, entonces ahora van a comenzar a surgir. Es como que ahora voy a ver con mayor claridad dónde es que tengo que pisar firme para poder seguir adelante, ¿sabes? Como que, y entonces estás así como que si te protege, si no te protege. Es una energía bien,
bien interesante. Es como que, bueno, estás frente a un misterio, ¿no? Realmente, esa es la palabra gatillo de la broma. Y mira, aquí me están hablando de miedo. Y es normal sentir miedo, es normal sentir miedo luego de terminar una relación que si bien o mal, esa persona me quería. ¿Sabes? Esas son las excusas que se pone uno. ¿Qué hay? No nos la llevamos tan bien, no teníamos las mismas metas en camino, pero me quería. No, ese es miedo. Tienes miedo a no conseguir a alguien que te quiera, que te valore. Y es normal, sobre todo si tienes una herida de abandono muy marcada. Es normal. Pero ¿a qué le tienes miedo? Esa es la pregunta que te tienes que hacer realmente. ¿A qué tienes miedo tú? No a conseguir a alguien. ¿Y de verdad tú crees que habiendo no sé qué cuántos millones de personas, billones de personas en el mundo, no vas a conseguir a alguien que quiera estar a tu lado, que vea lo maravilloso ser humano que eres? O sea, ¿realmente a qué le tienes miedo? Cuando uno hace esas preguntas que vas más hacia atrás, o sea, se te presenta una situación, ay no, tengo miedo a quedarme sola, pero ¿a qué realmente tienes miedo a estar sola? No, porque a mí no me gusta la soledad. ¿Pero por qué no te gusta la soledad? No, porque yo me acuerdo que cuando yo era pequeño me asusté y no había nadie. Ajá, pero ¿por qué te asustaste y no había nadie ahí? Bueno, porque mi mamá y mi papá estaban trabajando, pero realmente estaba solo. Bueno, no, estaba una niñera. O sea, ¿sabes? Y tú vas para atrás, para atrás, para atrás. Y vas. Llega un momento en que esa pregunta no va a poder ir más allá, más atrás. Y ahí es cuando tú vas a decir, conseguí la raíz. Y la saqué. Conseguí la raíz de mi miedo y la saqué. Y la otra es el misterio. Mira, este es como un camino, ¿verdad? Tú no sabes qué es lo que te depara. Aquí todo está formado. Tú no tienes que formar nada, pero tú desconoces que hay después de esta seña, no me acuerdo cómo es que le llaman ellos aquí, de esta marca, ponte, tú ves que hay algo hecho, pero no sabes realmente qué es lo que está hecho. O sea, tú ves árboles, pero tú no sabes cuáles son los árboles que tiene, qué es lo que tienen los árboles, cuáles son los tipos de árboles, cuántos años tienen los árboles, ¿sabes? Como un misterio. Entonces lo que te están diciendo es que no tengas miedo a adentrarte a nuevas aventuras, adentrarte a lo desconocido, adentrarte a esas emociones que están ahí, porque tienes que hacerlo, si es verdad, con tranquilidad y vivir tu duelo, sea del cual sea, del trabajo, amoroso, de algún familiar físicamente que se haya ido, de que te tuviste que mudar de ciudad, que tuviste que dejar tu trabajo, de lo que sea. Bien, yo creo que esto fue bastante larga, esta introducción de Tauro. Estás potente, Tauro, me sacaste la parte de la sanación. Ok, ahí sí, ahí se ve. Vamos ahora a pedir 5 carticas a los guías para la parte del amor. Puede ser amor de pareja, amor de familia, amor propio, amor de amigo, amor con los animales, amor a la naturaleza. O sea, no se me limiten mis hijos, no se me limiten a que es amor normal de pareja. ¿Ok? Ustedes lo llevan a su vida. Recuerden que esta es una lectura general. Ay, que esta le salió ¿a qué? A Sagitario y a Leo. Déjame colocar esto más para acá para que se pueda ver. Bueno, lo que yo voy viendo aquí en el amor me gusta. Vamos a pedir una cartica más para hacerte la lectura con respecto al amor. La primera lectura del año 2024. No importa cuándo lo veas, ¿oíste? Recuerda que las lecturas son atemporales. Pero aquí vamos. Ok. Mi querido Taurus, en la parte del amor. Mira, ya va que estoy tratando de ver cómo mejor me expreso.
Para un grupo de personas, este duelo que se nombró aquí es puede ser la terminación completa de una relación, o puedes estar sintiendo que esa relación está a punto de quebrarse, de terminarse, de romper. Es como que estás así, como que tú y tu pareja están tratando de que se aguante, ¿sabes? Porque puede haber niños involucrados, pero es como que sienten demasiado peso sobre eso. Y aquí lo que te están diciendo es que tienes que retornar a esa parte donde, o sea, a recordar realmente qué fue lo que te unió a esa persona. Nosotros muchas veces con el transcurrir de los días, nosotros nos vamos embotando de energías discordantes, de pensamientos parásitos, de momentos ingratos, nos vamos estresando, nos vamos frustrando, y como somos emocionalmente inmaduros, por así decirlo, bueno, la mayoría lo somos, muchas veces nosotros reflejamos nuestras frustraciones que no tienen nada que ver con el amor, con nuestra pareja, pero lo reflejamos allí. ¿Por qué? Porque nosotros nos sentimos completamente seguros con esa persona. Es como que nosotros sentimos que con esa persona no tenemos que poner careta, no tenemos que poner filtro, porque esa persona nos conoce, nos ama, entonces como que vomitamos todo hacia esa persona, y eso normalmente es lo que va deteriorando de a poco una relación, sobre todo si la otra persona no comprende esa parte de ti, o te ha dicho varias veces, mira, no hagas esto, y tú sigues haciéndolo, ¿sabes? Es como que se va cansando, las personas se cansan de repetir. O si yo, por ejemplo, puedo amar muchísimo a mi pareja, pero yo veo que mi pareja sigue enfrascada en lo mismo de hace años, y yo necesito seguir adelante y estoy cansada de jalarlo, lo voy a tener que dejar ir. Entonces, una manera muy bonita es que tú te des cuenta, es realmente, o sea, eso no va a ir para todo el grupo, pero sí se puede, o sea, las relaciones sí se pueden recuperar si los dos están dispuestos a hacerlo. Si los dos se toman un tiempo para, no un tiempo que tú andas a hacer lo que tú quieras y yo, no, un tiempo en pareja para tratar de volver a conectarse de tal manera que recuerden cómo era. Si lo hacen, si lo logran, si superan, mira, pueden buscar ayuda de un sexólogo, no sé, de un terapeuta emocional. Si son religiosos, pueden buscar, no sé, un pastor, lo que sea. Ustedes ven, la idea es que pueden buscar ayuda. Bien, ayuda. Y si lo hacen, van a dejar de estar en esa posición de defensa, y realmente se van a dar cuenta de que sí crecieron mucho en pareja, sí han crecido al lado de esa persona, y de repente sí pueden seguir caminando juntos cuando se desarrolla todo este progreso, como de repente se dieron cuenta que ya terminaron de caminar juntos el pedazo de vida que les tocaba, y simplemente cada quien tiene que seguir por lo suyo. Eso no significa que sea un fracaso, eso no significa que fallaron. No, o sea, ustedes se acompañaron hasta donde se tenían que acompañar. Eso es para un grupo de personas. Para otro grupo de personas, veo realmente que vienen de una situación, de una relación que les dolió muchísimo. Eso los hizo que tomaran como un tiempo para ustedes, para conocerse, para sanarse, y eso dio su fruto. Porque aquí hay esto yo lo veo como una unión. Bien, una unión, y muy importante, porque está aquí en la parte de la emperatriz. Es como hay una transformación importante en cómo voy a tener la nueva relación. Es como que si tú creces, todas las personas que se van a acercar te van a ser diferentes, van a vibrar de manera diferente, te van a aportar cosas diferentes, y lo que vas a hacer es expandir más
tu luz, tus conocimientos, y te vas a dar cuenta de que toda la sabiduría que pueda tener, por ejemplo, este anciano, te la va a entregar a ti. Bien, vamos a ver ahora qué quieren decir en la parte laboral, mis queridos Tauro. Ay, está bonita esa flor. Nunca me había salido esta carta con este tarot. Qué cómico, ¿no? En una lectura, por supuesto. Vamos a ver qué más quieren. Vamos. Dos carticas más. Ay, qué lindo. Dos carticas más, por favor. No hay tres. Vamos con dos carticas. No quiero hacer trampa. Ay. Mire, vayan a ver el video de Sagitario. Vayan a ver el video de Sagitario porque ya han salido dos cartas así. Y estuvo bien power el video de Sagitario. Ok. Mi querido Taurus. En la parte laboral lo que veo es que para algunas personas va a haber un movimiento de trabajo. Puede ser que si tienes trabajo, hay un movimiento como que te van a subir de puesto, te van a cambiar de puesto. Esto te va a dar una alegría tremenda porque es algo por lo que has ido trabajando, pero vas a tener que tomar una decisión bien importante. Que es como que, bueno, que me favorece más, o sea, es como un equilibrio. ¿Para qué? Para que después no estés así como en estos malabares así haciendo y deshaciendo. Es como que, suponte, te están ofreciendo un cargo en tu puesto. Y ese cargo en tu puesto tienes que viajar, tienes que pasar días por fuera, que no sé qué cosa, aunque te vayan a pagar bien. Entonces tú tienes que poner en equilibrio. Bueno, voy a agarrar el trabajo por el dinero, la experiencia y todas esas cosas, pero después cómo hago con mi casa, si tienes hijos, si tienes pareja, ¿sabes? Cómo poner en equilibrio. ¿De verdad vale la pena ese poquito de dólares? Bueno, ese poquito de dinero adicional por todo esto. De repente va a ser mucho más trabajo. Entonces tienes que poner en equilibrio qué es realmente lo que tú quieres. Porque si bien es cierto de que el dinerito es chévere siempre, pero si nos vamos a poner así de estar malabares, de que después no podamos dar la talla como es en ese trabajo y vamos a tener problemas en nuestra casa y todas esas cosas, realmente vale la pena. O sea, no sé, lo digo, lo suelto allí. Cada quien hace lo que quiere, y Tauro es un signo de tierra, por lo tanto nos gusta la estabilidad. Y esto es bueno que lo estés pensando. Bien, pero si vas a ser recompensado. Si estás en un emprendimiento, es la misma situación. Es algo que vas a estar viendo, vas a salir de esa parte de esa situación de que, como que de lucha, ¿sabes? Que los emprendimientos todos son lentos. Por ejemplo, por eso yo le digo a ustedes, chamo, suscríbanse, denle like, comenten, porque esto es un emprendimiento. Yo no estoy viviendo de esto, pero yo quiero llegarle a muchísima más gente y cosas. Pero hay videos que a mí no se me ve, o sea, ni una vista o ni un like. Entonces uno se siente así como que, cónchale, de verdad vale la pena. Porque aquí yo tengo que pagar internet, tengo que buscar una buena cámara, tengo que buscar un buen micrófono, y mejorando las instalaciones, comprando mazos, porque a mí nadie me lo regala. Bueno, sí me han regalado algunos. Por ejemplo, sí me han regalado algunos, pero la mayoría los compro. Entonces, el incienso, la cosa, el tiempo, la dedicación. Y entonces, mole. Y ni un like. Yo después que comencé a hacer los videos, no dejo de darle un like a los videos que veo. De verdad, porque ya yo estoy en esa posición, o sea, ya yo sé lo que le llena a uno de que alguien te diga si me gustó, ¿sabes? Entonces es importante que si estás en un emprendimiento te des cuenta bien de realmente lo que quieres. Y sí lo vas a hacer, aunque creas que está un poquito cuesta arriba, sí lo vas a lograr.
Lo vas a lograr porque tienes ese sentimiento y tienes esa claridad de acción de que lo vas a hacer. Y aquí está muy bien manifestado. Ok, mi querido Tauro, ahora vamos para la salud. Hasta los momentos ha sido la lectura más larga. Está profundo, mi querido Tauro. Vamos a pedir 3 carticas. Ay, mire, se voltearon las 3. Esta salió primero. Vaya, aquí. Y vamos a ver qué es lo que... Si escucharon un ruido fue mi estómago, ya no sé. Se escuchó durísimo. Ok. Con respecto a la salud, mi querido Taurus. Taurus. Mira, tienes que poner en equilibrio lo que realmente quieres, ¿oíste? Veo que muchos de ustedes se van a alejar de cosas que saben, de que no les conviene. Llámese, por ejemplo, que si fuman cigarro, que beben mucho. O sea, como que van a tomar conciencia y se van a alejar. Es como que van a tener unos nuevos hábitos. Porque se han dado cuenta de que si no lo hacen, mira, van a quedar muñequitos. O sea, calladitos, tiesitos. Emocionalmente te vas a sentir de que es el momento de actuar, de hacer algo por ti. Por recuperar esa energía, ese amor propio, el cuidado de tu cuerpo y todo eso. Y vas a estar tan pendiente de todo que inclusive vas a estar pendiente más de tu mente. O sea, vas a entrar en meditación, vas a hacer más ejercicio, vas a estar en la parte emocional. Es como que la parte emocional jugó un complemento muy importante para que tú te dejaras de cuidar como lo hacías antes. Puede ser desde la época de pandemia o post pandemia. Pero sí, lo bueno es que sí, vas a comenzar con todos los hierros, vas a ser un nuevo ser, vas a trazarte metas y sí lo vas a lograr. Pero tienes que tener mucha fuerza de voluntad, ¿ok? Bueno, mi querido Tauro, lo voy a dejar hasta aquí. Ya está bastante largo el video. Nada, si eres nuevo por aquí, te pido encarecidamente que te suscribas, que le des like, que comente. Bueno, le des like si te gustó. Si no te gustó, me comentes el por qué, que tú crees que yo deba de mejorar. Si quieres algún tipo de lectura, también me lo podrías comentar. Y yo con muchísimo gusto lo hago. Ya lo he hecho y me encanta. Bien, y si ya eres parte de la familia, gracias por estar aquí nuevamente y darme tu apoyo y así ir creciendo de la mano. ¿Ok? Recuerda que yo soy Kalahak y me llamo Marijo y estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369. Espero que les haya gustado y recuerden que pueden ir a chequear los otros videos de los signos zodiacales. Recuerda activar la campanita para que no te pierdas de nada. ¿Ok? Bueno, mis amores, besitos. Bye bye. Los quiero.